Sí, el París, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, vaya semana, ¿no? Desde la semana pasada, desde el sábado, el cambio y el caos geopolítico parece ser la nota fundamental. ¿Cómo enmarcas todo lo que está haciendo Donald Trump y cuáles son los peligros, sobre todo, de reacción por parte de China, de Rusia o de México? Sí, yo le veo claro que las drogas son la nueva arma de destrucción masiva. Lo que eran las armas de destrucción masiva como un factor justificador de guerras de Estados Unidos, por ejemplo, la famosa guerra de Irak, o en general toda la narrativa de la guerra contra el terror, la war on terror, contra el terrorismo, que le llevó a intervenir por doquier también, en Afganistán, en tantos otros sitios. Esa nueva adaptación es la de las drogas, la del narcotráfico. Le sirve para todo. Le sirve, por un lado, para atacar a China, por ejemplo, con la crisis del fentanilo, diciendo que se produce en China. Le sirve también para abordar toda la cuestión de la doctrina Monroe, del retorno de la doctrina Monroe, del regreso de Estados Unidos como una potencia supervisora de todo el continente americano, de todo el hemisferio occidental, desde enterito, desde Groenlandia por el norte, que lo está reclamando de nuevo estos días, hasta todo el sur hispanoamericano. De nuevo, el fundamento es la droga. Es la droga, es el narcoterrorismo con la cuestión de Venezuela, que es un poco menos fácil de creer porque realmente los expertos en drogas en la región comentan que la mayor parte de la droga que entraba a Estados Unidos y sobre todo la más peligrosa, los tipos más peligrosos y que más sobredosis causaban, no venían precisamente de Venezuela, sino por ejemplo sí de México, donde estas acusaciones de un narcoterrorismo que ponga en peligro a Estados Unidos sí son más fáciles de creer. En el caso estadounidense, en el caso mexicano, son reales. Es desde México desde donde entra la mayor parte de drogas peligrosas para Estados Unidos. Y luego también el tema de la cocaína venezolana, que parece ser que es lo que verdaderamente produce Venezuela, pero que Estados Unidos no era su destino principal, sino que era más bien Europa. Los cargos de narcoterrorismo contra Venezuela han flaqueado ya incluso en la primera audiencia del proceso a Maduro, cuando ya se retira la acusación de que exista algo llamado, un entramado llamado el cártel de los tres soles, que hacía referencia a los tres soles que llevan en la nomenclatura y en los galones los generales de Venezuela, pero que era un término informal, era un término de alguna forma sarcástico para hablar de que los jefes de los cárteles eran realmente los mismos jefes del ejército, que estaban corruptos, eran comprados, pero que no existía como tal, con esta denominación, con este nombre, una estructura realmente bautizada así, realmente organizada de esta forma. Entonces, la narrativa del narcotráfico con Venezuela sí que es verdad que es más porosa y que seguramente era una justificación, ya digo, como aquello de las armas de destrucción masiva, para otros intereses políticos y geopolíticos de Estados Unidos en Venezuela, pero en el caso mexicano sí que hay un problema real, sí que hay un problema muy sólido con el narco. Claro, este problema autoriza a que Estados Unidos hiciera intervenciones militares por tierra en México. Seguramente no. Hay un derecho internacional que hay que seguir, que exige unos juicios justos, unos procesos abiertos, una cooperación con los gobiernos que ostentan la soberanía territorial en un territorio, en una zona concreta, en este caso el Estado de México, y luego pues se expande este tipo de amenazas a Colombia en estos días atrás, aunque parece que esto ya está llegando a un entendimiento entre Trump y Petro, ya lo veremos, y continúa pues hasta los países latinoamericanos donde a Trump le apetezca intervenir. Están sobre la mesa Cuba, está sobre la mesa el Brasil de Lula, que también ha tenido problemas de este estilo. O sea que hay una parte de retórica de neoimperialismo en Estados Unidos que justifica sus propósitos de reeditar esta doctrina Monroe. Y luego también hay otra parte real, pero discernir entre lo uno y lo otro va a ser la tarea de los analistas en los próximos meses seguramente. ¿Corre el peligro la OTAN de disolverse por el capítulo de Groenlandia? Después de la negociación que se va a producir la semana que viene, una de las salidas es que la OTAN queda deteriorada y, por tanto, Europa más en las manos de Putin. Uf, disolverse lo veo difícil porque para una disolución suele ser un proceso de liquidación general. Y los socios europeos de la OTAN, aunque sean los más vilipendiados, los que están en una peor posición, los más irrespetados, a los que no se les toma en serio, a los que se les exige que paguen más constantemente, con constantes subidas de esa cuota de la OTAN, del 2 al 3, al 4, al 5, al 7, ya habla alguno, son a los que se les señala como los que tienen poco que decir,
a los daneses, por ejemplo, que se les ningunea completamente con esto, con la cuestión de Groenlandia, al propio Canadá también, que Donald Trump hacía alusión, me lo he dejado en el tintero, lo de Canadá, en lo del hemisferio occidental. Trump hacía alusión también a que fuera un nuevo estado de Estados Unidos, siendo un socio también de la OTAN, y teniendo hace unos pocos meses al secretario general de la OTAN delante, sentado, mientras que Donald Trump hacía alusión a ocupar o capturar o conseguir una transacción de soberanía de territorios de otro socio de la OTAN, de los daneses, Groenlandia, a Estados Unidos, sin que el secretario general de la OTAN, que tiene una obligación de defender la soberanía de todos los Estados miembros, dijese nada al respecto. Entonces, la disolución no la veo porque los socios europeos, a pesar de estar recibiendo todas estas humillaciones, son sumisos. Continúan con un planteamiento que puede ser ante el público, de cara al público, políticamente crítico con la figura de Donald Trump, pero que no es crítico en el fondo, en la esencia, en la sustancia de las cosas, no es crítico el lado europeo con la estructura en sí de la OTAN, con una estructura profundamente construida para representar el dominio y el liderazgo de Estados Unidos, que es el que controla y mueve los presupuestos, el que más pone en ellos, el que controla las armas nucleares, que son el espíritu realmente de la Alianza Atlántica, que es una alianza nuclear, el que pone los principales generales. O sea, los europeos no cuestionan una estructura sin la cual ellos parece que no tienen una imaginación para plantear nada distinto. Sí que es verdad que hay planteado en la Unión Europea sus mecanismos de defensa internos, que son una especie de imitación del artículo 5 de la OTAN de defensa mutua, de socorro mutuo, creo que es el artículo 42.6 o 46, está por esa parte del título europeo, que habla de una defensa mutua europea, pero no tiene credibilidad, nadie se lo toma en serio. Después de la guerra ruso-ucraniana, por ejemplo, hemos visto que socios de la Unión Europea, como pueden ser finlandeses o europeos, consideraban que ese mecanismo no iba a ser suficiente y se unen a la OTAN. Entonces, la Unión Europea no parece que tenga capacidad ni seriedad para plantear ningún tipo de alternativa seria a la OTAN y, por lo tanto, la disolución no la veo. Veo más fácil que hubiese una disolución por arriba en determinado momento, que sea Estados Unidos el que pase del resto de sus socios, porque Estados Unidos con Trump hace estas cosas. Recordemos que pues, lo de salirse de Kioto, lo de salirse de los protocolos de París. Veo más posible eso, como cuando en la Unión Europea se hablaba de que sea Alemania la que eche a los socios que eran insolventes, a Grecia y demás. Veo más posible que sea el jefe de Yanquilandia, Estados Unidos, el que se desentienda de los socios, que los socios de la OTAN sean capaces de plantear alguna alternativa real a la OTAN. ¿Que eso nos dejaría vendidos a Rusia? Pues no lo sé, es dudoso. Finlandia, precisamente, que la mencionamos, durante décadas estuvo frontera a frontera con Rusia en momentos mucho más tensos que este, y Finlandia fue capaz, invirtiendo en defensa y con el servicio militar obligatorio y con una política de equilibrios inteligente, fue capaz de mantener su soberanía sin ningún problema con respecto a Rusia. La idea de que sin el paraguas estadounidense mañana Rusia ocupa toda la península europea hasta Madrid, yo creo que es un poco paranoica. Sí podría haber problemas en un mundo sin OTAN, por ejemplo, con los bálticos, con los países bálticos. Pero la idea europeísta, la idea macroniana, la idea kalasiana, la idea von der Leyeniana de que Moscú mañana llega hasta Madrid, yo creo que es una paranoia europea que no se corresponde realmente con la realidad. Ayer un grupo de periodistas de New York Times pues se reunió con Donald Trump y habló largo y tendido. Durante todo el día fue una lluvia fina, ¿no?, de las palabras de Donald Trump. Quizá las más llamativas fueron las que hablaba sobre sí mismo. Decía Haziel en New York Times: mi propia moralidad, mi propia mente es lo único que puede detenerme. No necesito el derecho internacional, ya que yo no busco hacerle daño a nadie. Cuando le preguntaron sobre si su administración debía acatar el derecho internacional, decía sí, y lo hacemos, pero dejaba claro que él sería el árbitro cuando las restricciones se aplicaran a Estados Unidos, es decir, que no las acata, hace lo que su moralidad y su mente le dicen. ¿Tienes la percepción de que aquí estamos ante la vuelta del imperio? Y no hablo de los imperios, porque durante mucho tiempo hemos dicho Rusia, China y Estados Unidos. No. Esto va por otro tema, esto va por otro lugar. Esto lo podría haber firmado Napoleón. Totalmente. Esta pregunta yo creo que incluso sería mejor para un psiquiatra o un psicólogo que vea el tipo de persona, el tipo de personalidad que hay en Trump. Porque yo que hago mis pinitos, me gusta este tema mucho del psicoanálisis, le veo pues una personalidad muy mesiánica,
muy egocéntrica, narcisista, de él es el centro del mundo, la política va según los vaivenes de mi humor, del humor con el que me despierte yo ese día, yo soy el árbitro de la realidad, la política internacional la respeto, pero a mí no se me aplica porque es que yo no quiero hacerle daño a nadie, yo soy el bien, yo soy un protector. Es una visión que entraría ya menos en la geopolítica y más en la psicología. Desde el punto de vista geopolítico, ¿qué se puede decir del retorno del imperio, del retorno del imperialismo, del retorno de la vieja idea estadounidense y anglo en general, porque la heredan del imperio británico, de ser la policía del mundo? Hemos mencionado, y se está diciendo en todas las tertulias estos días, que en Estados Unidos hay una reedición de la doctrina Monroe, de que Estados Unidos no sea el policía mundial, sino al menos el policía del continente americano, norte, centro y sur. Pero en la práctica, aunque yo mismo acabo de exponer esta teoría de la nueva doctrina Monroe con el corolario Trump, en la práctica no está dejando Estados Unidos de ser el policía del mundo. No está cambiando su influencia globalista, transnacional, imperialista global, por reducirse y limitarse solamente al hemisferio occidental del continente americano, ¿no? No la está cambiando realmente. Está pisando el acelerador en la línea de la doctrina Monroe, pero ahí sigue Estados Unidos hace unos días en África, en Nigeria con un ataque. Ahí sigue Estados Unidos ahora mismo amenazando a Irán con otra nueva intervención después de la guerra, la intervención más que guerra, breve del año pasado. Ahí sigue Estados Unidos construyendo una tensión militar en aumento en el Pacífico de cara a China y Taiwán. Ahí sigue Estados Unidos que, aunque media en la guerra ruso-ucraniana y se le acusa a Trump de ser aliado de Putin incluso, creando tensiones con Rusia. Atacar Venezuela, crear tensiones con Rusia, por ejemplo, sin ir más lejos, con la captura de un carguero de petróleo supuestamente venezolano, pero que operaba bajo pabellón ruso, bajo bandera rusa, que es meterle el dedo en el ojo a Putin. O sea, Trump en realidad sigue moviendo fichas polémicas, como mínimo, o directamente militaristas y belicistas, como en el caso de África o en el caso de Irán, en el resto del planeta. Sigue ahí. Ese Trump de su primer mandato, que conquistó a una parte de las bases republicanas que tenían que ver con el aislacionismo del primer espíritu fundacional de Estados Unidos, de ser algo diferente al viejo mundo, ser un nuevo mundo que no se meta en la política de los demás y que se dedique a la construcción de una nueva sociedad. Ese espíritu de el primer MAGA, el primer Make America Great Again, dediquémonos primero a América y Estados Unidos y olvidémonos de todas esas intervenciones interminables, esa sangría humana y económica que eran las guerras internacionales de los demócratas y de los republicanos del bando de Bush. Esa primera promesa de Trump, ¿dónde queda? ¿Dónde está ese primer espíritu que sigue representando gente como Tucker Carlson, por ejemplo, o Tulsi Gabbard en la administración, cada vez ya más escorados y más marginados y más vistos como con sospecha por el propio trumpismo oficialista? Ese espíritu de retirarse del intervencionismo constante en el planeta, del injerencismo, de las operaciones de cambio de régimen que condenaba el propio Donald Trump de su primer mandato y que ahora está justificando una en Venezuela, por ejemplo. ¿Dónde queda, no? ¿Dónde queda y qué repercusiones va a tener para algunas de sus bases electorales y para su credibilidad como un presidente de paz? Recordemos que estaba pretendiendo no hace mucho el Premio Nobel de la Paz, y como un presidente de cambio contra el sistema profundo de Estados Unidos, que está fundamentalmente anclado en el imperialismo y en la necesidad de que el ejército estadounidense, con su multitud de bases internacionales, y el dólar, con su capacidad de arbitraje mundial, sea en la policía del mundo. ¿Dónde queda el Trump que venía a cambiar alguna de estas cosas? Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Jaciel París, politólogo, buen día y buen negocio y feliz entrada de año. Igualmente, muchas gracias.